Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo se encuentra? Con 72 años y 9 meses. 9 meses y 72 años. Es correcto, eso dicen los chinos, que uno ¿sí? cumple porque tiene 9 meses ya al hombro. Ok. Y empezando a vivir los 73. Imagínate. Porque ya cumplí 72, ahora empieza el nuevo. Ahora empieza otros 9 meses más, otros 9 meses. Otro conteo. Ay, esperamos que en Dios que lo haya pasado muy bien el día de ayer, disfrutando. Y esta semana es celebrativa. Esta semana es celebrativa, así que esperamos que siga disfrutando de estos días tan hermosos que el Señor nos regala. Aprovechamos y saludamos a todos los que nos sintonizan en su programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito por Católica Radio 88.9 y a través de las redes sociales. Y continuamos, ¿verdad? Continuamos compartiendo esta carta encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. Y dentro de todo este contexto, Padre, seguimos celebrando con todos nuestros catequistas, ¿verdad? Esta su semana, para que sean esos catequistas audaces que la Iglesia necesita hoy, conducidos y guiados por la acción del Espíritu. Arraigados en Cristo y audaces. San Antonio María Claret tenía una comparación que la aplica a los misioneros y yo la aplico también a los catequistas, y es el compás. ¿Usted sabe lo que es un compás? Sí, esto que uno coloca así, viene y le da vuelta así, mire, y le pone un lapicito y marca. Pues San Antonio María Claret decía que el misionero, que el catequista, debe de ser como el compás, centrado en un punto que es Cristo y buscando la vuelta al mundo para anunciar el Evangelio. Maravillosa comparación de su padre fundador, ¿verdad?, de los claretianos, Antonio María Claret, y que ciertamente el catequista continúa, ¿verdad?, formando, caminando, anunciando y llevando a tantos niños, jóvenes, adolescentes y familias enteras a ese encuentro con Jesucristo, ¿verdad?, en ese continuar caminando guiados por el Espíritu Santo. Amén. Así que oremos en esta etapa de la unidad. Ven, Espíritu Santo. Purifica la iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y continuamos compartiendo este segundo capítulo de esta carta encíclica, Un extraño en el camino. Y ayer, antes de finalizar, dábamos paso a otro temita que decía recomenzar. Y recomenzar en este numeral 77 nos daba unas indicaciones, ¿verdad?, y unas guías muy, muy hermosas que el Papa Francisco, y que retomaremos hoy para dar inicio a este programa. Dice: gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Por lo tanto, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Eso sería infantil, sino resolver lo que tú puedes resolver, lo que tú puedes hacer. No esperes que otro lo haga por ti. El Papa nos decía también: seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Y esto con una conciencia, sentirnos que somos parte de un pueblo, querer ser parte de ese pueblo, y por lo tanto, alimentando lo bueno, pongámonos al servicio del bien. Así mismo, alimentándonos de lo bueno, pongámonos al servicio del bien. Entonces, hagamos historia en el hoy. Hoy es una gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Así que es hoy, no mañana, no pasado, no ayer, sino hoy. Aquí y ahora, la historia es ahora. El pasado se fue, el futuro no ha llegado, solo tenemos el presente. Continuamos. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo para llegar para cada llaga del herido. Busquemos
a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Interesante como el Papa nos dice, comienza de abajo y de uno en uno. No pretendas tenerlo todo agarrado, ¿no? De uno en uno. Lucha, pugna por lo concreto, lo local, es decir, parte de lo tuyo, hasta el último rincón de tu patria, del mundo, y cuídalo. Como aquel viajero, como aquel samaritano, que curó cada llaga del herido. Interesante. Que no se te quede nada desapercibido, todo lo contrario. Y no lo hagas solo, busca otro. Hazte cargo de la realidad, pero en comunidad. Y esto lo tenemos que hacer sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Vuelve a resaltar lo mismo. Lo bueno. Te puedes equivocar, puedes tener un error, puedes tener una limitación, incluso puedes tener el pecado, pero en el fondo eres más bueno que malo. Eres más positivo que negativo. Y a veces nos empeñamos en mirar solo lo negativo. Las dificultades que parecen enormes son la oportunidad para crecer y no la excusa para la tristeza inerte que favorece el sometimiento. Pero no lo hagamos solos, individualmente. El samaritano buscó a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros, que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. Interesante, porque este otra de las líneas claves que el Papa continuamente nos está señalando. Cambia las dificultades en oportunidades para crecer. No busques una excusa para la tristeza que te detiene y que favorece el sometimiento. Todo lo contrario. Pero no lo hagas solo. San Antonio María Claret decía en una oración muy hermosa que a mí me gusta repetir con mucha frecuencia: Señor, dame colaboradores para poder hacer con otros lo que yo solo no puedo hacer. Y de ahí la máxima, ¿no? Una frase que hay que reorientar. Muchas veces decimos, vamos a trabajar en equipo. A mí me gusta decir al revés. Hagamos equipo de trabajo. Porque si tú dices trabajar en equipo, pones primero el trabajo. Y al poner el trabajo primero, pones lo tuyo. Pero cuando dices equipo de trabajo, es un equipo en el que entre todos buscamos la solución. Esto lo vemos al jugar, por ejemplo, baloncesto. Somos un equipo de baloncesto, somos un equipo de pelota. En los equipos, lo dice la palabra equipo, no en el tenis. En el tenis tú juegas solo. Pero en el equipo, todos están disponibles ¿a qué? A ganar. Y sobre todo en el voleibol se nota más porque se cambian las posiciones, hay rotación. Correcto. Y de tal manera que quizás algunos saquen mejor que otros, pero todos aprenden a sacar. Todos aprenden a quiliar. Todos aprenden a el voleo, ¿no? Bompear, ¿verdad? Es interesante. Y esto es una metodología que a veces se nos ha olvidado en la vida de la evangelización. Y es lo que hace Jesús. Jesús buscó colaboradores. ¿Y cómo les enseñaba Jesús? Mandándolo. Vayan. Ya han oído bastante. Ahora váyanse a la calle y pónganse a practicar. Porque la práctica da la perfección. La primera vez no te sale bien, vas con miedo, pero poco a poco te vas desenvolviendo hasta que lo logras. Estamos invitados a convocar y a encontrarnos en un nosotros. Y eso lo pone entre comillas. En un nosotros. Que sea más fuerte que la suma de pequeñas individualidades. Un coro no es la suma de solistas. Es el equipo. Volvemos a lo mismo. A veces hay un solista. Pero el coro
tienen que cantar todos a la par. Porque cuando una voz se va más adelante de la otra, desentona. Entonces, recordemos que el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. No es compartimentos, es una totalidad. Es muy importante esto porque en este proyecto de iglesia que se hace misionera, el Papa insiste en todo, el Papa insiste en esto, en el todo, en el nosotros, en la comunión, en esa trinidad que distintas personas forman una unidad. Renunciemos a la mezquindad y al resentimiento de los internismos estériles, de los enfrentamientos sin fin. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas y hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. La reconciliación reparadora nos resucitará y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. ¿Ves? Papá nos invita entonces a una introspección, a descubrir, a renuncia real de tu mezquindad, de tu resentimiento, de esos interminos estériles, de esos enfrentamientos sin fin. Hay gente que vive continuamente en guerra, ¿no? Está contra el mundo y el mundo contra ellos. Que no se puede vivir así. Dejemos de ocultar el dolor de las pérdidas, pues hay que manifestarlo, no ocultarlo. Después tenemos posturas hieráticas, así que no, como que no sienten ni padecen, como una piedra. No somos piedra, somos gente de carne y hueso. Hagámonos cargo de nuestros crímenes, desidias y mentiras. Es decir, asume tu responsabilidad. Muy importantísimo. Y entonces, ¿qué? Reconcíliate. Porque la reconciliación es reparadora. Y esa reconciliación reparadora nos resucitará. Y nos hará perder el miedo a nosotros mismos y a los demás. Cuando tú eres capaz de asumir, de aceptar, te abres, te lanzas, avanzas sin miedo. El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimiento ni gratitud. Interesante, desapareció de la escena. Desapareció. Hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien y ahí. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida. Y por eso un deber. El gozo de él. Su gran satisfacción haber servido ante Dios y ante la vida. Y esto lo asume con alegría. Es lo del Evangelio. Bien siervo poco, bien siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Entra al banquete de tu Señor, entra a la fiesta. No busques aplauso, no busques reconocimiento. No. Siéntete que siervos inútiles somos y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Como San José, enséñanos, a no ser protagonistas, ¿verdad? A ser segundones. ¿Cuánto nos cuesta? A mí el primero. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido, que es el pueblo mismo, y todos los pueblos de la tierra. Interesante. El herido es el pueblo. No eres tú solo. Es que a veces también nos hacemos las víctimas. No, ay, yo que me trabajo tanto. Ay, yo que trabajo tanto y fíjate cómo me tratan. Ay. No. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño y de cada anciano. Con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Fíjate lo que dice, ¿no? Cuidemos ¿qué? La fragilidad de cada hombre. Mira lo que dice. Cada hombre. Cada mujer. Cada niño. Cada anciano. Interesante, ¿no? Es lo de las ovejas. Se pierde una. Deja las 99 y va a buscar esa que se le perdió. Pero si te tenía 99, es que si no atiendes a esa, no atiendes a ninguna. No atiendes a ninguna, porque si no amas a esa, no amas a ninguna. Te da lo mismo. Es interesante. Y dice con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del buen samaritano. Solidaria y atenta. Esas dos cualidades importantes, solidaria y atenta. Y esto me recuerda un poco la oración del domingo pasado en la Eucaristía, y ahora que tengo el misal aquí cerquita, la voy a volver a recordar, ¿verdad? Una oración, como son las oraciones del misal, que son breves, precisas y concisas. Pero que van directo, ¿verdad?
al meollo de la situación. Y el domingo pedíamos, decía, Dios nuestro, cuida a tu familia con incansable bondad. Y ya que solo en ti ha puesto su esperanza, defiéndela siempre con tu protección. Fíjate las palabras. Cuida, hazlo con incansable bondad, con incansable amor. No te canses de hacer el bien. Porque en ti hemos puesto nuestra esperanza. Defiéndela con tu protección. Y si tú miras, son 4 cualidades que tenía San José. Ahora que estamos en el año de San José. Cuida, bondad, esperanza, defensa y protección. Porque San José era un hombre de esperanza, apoyado en el Señor, defendía, protegía, cuidaba la familia. De eso se trata, de entendernos que somos familia. Cuidemos el todo y no una parte, porque el todo es más que la parte y también es más que la mera suma de ellas. No son partecitas, es el conjunto, la totalidad. Pausamos y en breve estamos con ustedes. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en esta tarde la carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Estamos compartiendo, haciendo lectura orante de este texto bíblico del buen samaritano, y hemos visto, ¿verdad?, cómo el Papa nos va introduciendo cada vez más en este texto tan hermoso y que a la misma vez resuena o debe resonar en cada uno de nosotros y hacernos estas mismas preguntas que el Papa nos ha estado dando como referencia para la lectura de estos números de esta carta encíclica. Y nos encontramos en este recomenzar. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos de transformación. Por eso el Papa nos dice que es posible comenzar de abajo y de a uno, ¿verdad? Pugnar lo más concreto y local,
como este viajero, ¿verdad? Que tuvo para cada una de estas llagas del herido esa compasión, ese cuidado, y que no lo hizo solo, buscó, dice, a un hospedero que pudiera cuidar de aquel hombre, como nosotros también estamos invitados a convocar y encontrarnos en un nosotros. Fíjate que eso del hospedero es interesante. Busca ayuda y busca a aquel que le puede dar estabilidad. Un lugar. Un lugar. El hospedero significa eso, ¿no? Busca a la persona apropiada. Y este señor, pues, tiene una hospedaría, por lo tanto, tiene un lugar con techo, que acoge, con seguridad, y puede atender. Yo tengo que seguir, porque tengo mi ruta, pero este está para eso. Entonces, ¿cómo canalizo a quien tengo que no es cuestión de buscar a cualquiera, es también saber a quién? Y él se fue a la y le da una encomienda a este hospedero: cuida de él. Aquí tienes para los gastos y si es algo más, cuando yo regrese, entonces. Sí, que ya el cálculo dio, esto es lo que puede costar por los días que va a estar aquí, 2 o 3 días. Pero en caso de que él tuviera que irse y te debe algo, no te preocupes que cuando yo regrese, lo voy a pagar. O dile que espere a que yo regrese. No sabemos, porque la historia no sabemos, ¿no? Ahí quedó. Pero recuerden que esta parábola surge de una pregunta, y eso es el próximo título del punto que vamos a reflexionar junto con el Papa. Y lleva como título El prójimo sin fronteras. El prójimo sin fronteras. Es decir, que este es un prójimo abierto al mundo entero. Vamos a ver qué nos dice el Papa en el número 80. Jesús propuso esta parábola. ¿Cuál? Para responder. ¿Cuál parábola? La del samaritano. Para responder una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Así que este es todo un cuento, toda una narración para responder una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Aquí es donde Jesús sigue la metodología de los orientales, que ante una pregunta no dan una clase, dan una historia. O sea, los orientales tienen por norma hacer cuentos, hacer narración. Nosotros tenemos como cuento que es un cuento, ¿no? Es que en el oriental, la sabiduría oriental está basada en narraciones. Una narración es una especie de cuento, pero no es solo un cuento. Es que trae una enseñanza. Y esa enseñanza se va descubriendo poquito a poco según los personajes y según las escenas que va presentando. ¿Quién es mi prójimo? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo. Así que atención, porque ahora primero nos va a decir, en época de Jesús, ¿qué significaba la palabra prójimo? Pues significaba el más cercano, el próximo. Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo, a la propia raza. En el caso del samaritano se suponía que él ayudara solamente a los de su raza, a los de Samaria, a los de su grupo, su familia. Fíjense ahora por dónde va la cosa, porque Jesús amplía con esta narración este concepto. Un samaritano, para algunos judíos de aquella época, era considerado un ser despreciable, impuro, y por lo tanto no se lo incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. O sea, decir samaritano para un judío, eso es decir, este no es de los míos. Estaba excluido, era un impuro, era despreciado. No le puedo ayudar. Por eso es que la parábola choca. Está dicha a judíos y le pone un samaritano, como que dicen. El judío, Jesús, transforma completamente este planteamiento. Y lo identifica a Jesús, era un judío. Por lo tanto, ¿qué hace? Transforma completamente este planteamiento. ¿Cuál? El de que solo se podía ayudar a los más cercanos, a los de su raza, a los de su grupo. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos, prójimos. Entonces, ¿quién es el prójimo? El que está a mi lado.
Hermana, no. El que está cercano. No, señora. ¿No? Usted está en el Antiguo Testamento. Lea eso otra vez. No, ya lo desde arriba. El judío Jesús. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. ¿Cuál planteamiento? Lo que usted acaba de decir. Que el prójimo es el que está a mi lado. Eso es para un judío. Para un judío. Pero para Jesús no es eso. Por eso es importante. Este es el giro que da. Aquí está la clave de la parábola, de la narración. Sí. El judío Jesús transforma completamente este planteamiento. ¿Cuál planteamiento? El de que los seres cercanos eran los quienes se debía de ayudar. Ese era el prójimo para los judíos. No nos invita a preguntarnos quiénes son los que están cerca de nosotros, sino a volvernos nosotros cercanos prójimos. O sea, ¿quién es el prójimo? Nosotros. Nosotros, que nos tenemos que hacer cercanos. Es que te cambia. Prójimo, vente para acá. No, es que yo me tengo que hacer prójimo del otro. Yo me tengo que hacer cercano al otro. Este es el clic. Es como, entonces, padre, es como en el caso de la samaritana. Como tú que eres judío, me hablas a mí que soy una samaritana. ¿Por qué? Porque los judíos no hablaban con los samaritanos. ¿Por qué? Porque un samaritano era un ser despreciable. Impuro, y por lo tanto no se le incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. Y si era mujer, menos todavía. Así que no solo era samaritana. Esta persona no solo era que era mujer, pero no solo eso, tenía 6 maridos. Y el que tampoco. Es que en el caso de la samaritana es más duro. Por eso arriba decía incluir y no excluir. Y esto es lo que nosotros todavía nos cuesta entender. Así que es el nosotros. Yo soy el prójimo. Yo soy el que me tengo que hacer prójimo. Yo soy el que me tengo que hacer cercano. No es que Él se acerque a mí, es que yo me acerco a Él. Dios se ha hecho prójimo mío. Dios se ha cercano a mí. Para que yo me haga prójimo de los demás. Por eso esto, uno lo lee, lo escucha, prójimo, haz la encuesta. Y ya tenemos ese chip, ¿verdad? Que es el próximo, el que está a mi lado. Es la respuesta que daba aquí. Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo. ¿Ves? La palabra prójimo en la sociedad de la época de Jesús solía indicar al que es más cercano, próximo, ¿verdad? Se entendía que la ayuda debía dirigirse en primer lugar al que pertenece al propio grupo. A tu congregación religiosa, dominicas de Fátima. De Fátima, ¿verdad? A tu familia, tu gente, esos son según la mentalidad judía, esos son los... Pero Jesús amplía. Jesús cambia eso y dice, no señora, usted se tiene que hacer prójimo, usted se tiene que ir a los de allá. ¿Y quiénes son los de allá? Los que están en la periferia. Y en este caso, ¿quién es la periferia? El herido. Esto, como dirían los jóvenes, esto es un cambio brutal de mentalidad y hasta que uno no lo entienda no hace el chip. Por eso es que hay gente que sigue siendo judía y no cristiana. Y por eso es que usted nos dice y nos explica que esto hay que hacerlo como la gallina, escarbar. Y hay que leer, por eso yo digo, lea que dice ahí, un samaritano, para algunos judíos de aquella época, para algunos, era considerado un ser despreciable. Impuro, y por lo tanto no se le incluía dentro de los seres cercanos a quienes se debía ayudar. Para Jesús no. Por eso dice aquí, un samaritano para algunos judíos. Jesús era de los judíos que pensaba lo contrario. Por eso su enseñanza nos sacude el piso. Y si uno no está atento, ese pequeño matiz no lo entiende. No lo entiende. Por eso el que se acercó es el despreciable. ¿Y a quién se acercó? A un herido. No nos dice si el herido era judío. No nos dice si el herido era samaritano. Lo deja ahí. Un herido. Es decir, a cualquiera. Luego el prójimo, ¿quién es? El samaritano, el que se acercó. El que vio, ¿verdad? Se acerca. No solo el que vio, porque los otros vieron, pero no se acercaron.
Pero entonces él no solamente, él se detuvo, como nos decía. Tampoco, nosotros tampoco. Es el que se acerca. Es que aquí está. Aquí está la clave. ¿Cierto? ¿No se entiende? No entendemos lo que es la fraternidad universal. Porque vamos a seguir pensando que yo tengo que ayudar a los católicos. Y un poquito más amplio a los cristianos en general. Pero entonces voy a empezar a excluir gente. A los ateos no los ayudo. A los musulmanes no los ayudo. A los que no son cristianos no los ayudo. Y el Papa está diciendo todo lo contrario. A todo. Que no es del Papa, que es Jesucristo. Por eso la fraternidad tutti fratelli. Ese tutti fratelli es para todo el mundo. Y esto es lo que alguna gente lo está trastocando porque no acaban de aceptar. Y esto tiene sus implicaciones en un orden de organización. ¿Quiénes son los próximos? Nosotros somos los que tenemos que hacernos próximos de los demás. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos. Nosotros somos los que tenemos que ser próximos. Nosotros, no que nosotros vengan a mí. Entonces yo me hago prójimo cuando salgo de mi oficina y me acerco al otro. Yo me hago prójimo cuando salgo de mi casa. Por eso el Papa dice, salir a las periferias. Iglesia en salida quiere decir, sal de tu confort y lánzate a la calle. Como padre me hace memoria, ¿verdad? El evangelio del sábado pasado. Vayamos a la otra orilla, ¿verdad? No que ellos vengan acá, sino nosotros vamos a la otra orilla. No es que la orilla venga para acá, es que yo me voy a la orilla. Es que cuando uno lo piensa, por eso si no se entiende, y el Papa elige esta parábola porque aquí es donde se ve clarísimamente, es que lo más normal es que yo diga prójimo, este es mi prójimo, porque no, tú no, yo soy el prójimo tuyo. Pero no solo de aquí, que está muy bien, que yo me tengo que ir a la otra orilla. Y la otra orilla, en el caso del evangelio de la semana pasada, es al lado de los paganos. Cruzó a la otra orilla, al otro lado. Dejaste lo tuyo que estaba bien aquí y me fui para allá. ¿A qué? A meterme en un lío. Y entonces cuando me meto allá, no es que tengo que quedar solo, tengo que buscar ayuda. No sabemos si el posadero era judío o era samaritano, tampoco sabemos. Lo que sí sabemos es que lo envolvió. Lo envolvió que en la ayuda. Claro, podemos sacar un análisis y decir que entonces el posadero lo hizo por interés, porque le pagaron. Bueno, buscar un montón de excusas para. Pero lo que sí se resalta es la actitud de este samaritano, de este que era considerado un despreciado, un impuro, uno que no es de mi pueblo, es el único que le mueve el corazón. Por eso mira lo que dice más adelante, porque si entendemos esto, volvernos nosotros cercanos, entendemos lo que ha hecho Dios con nosotros. Padre, y escuchando, ¿verdad? Esta explicación que se va dando y para poder comprender nosotros, decía el texto que iba de Jerusalén a Jericó. Del cielo. Ajá. O sea, Jerusalén de Jerusalén es la ciudad santa. No es que iba de la ciudad pecadora para Jerusalén. No es que se supone que los que bajen del templo, los que vienen de Jerusalén, son gente que ya ha tocado la divinidad. Y el primero que baja, ¿quién es? Un sacerdote, después un levita. Por lo tanto, el sacerdote, el que toca lo más santo. Después viene el levita, el que ha escuchado y ha participado de las enseñanzas del sacerdote. Y después viene un samaritano. Después viene el pecador el maldito Y me suena interesante porque viene de Jerusalén a Jericó, pasa por Jericó y va, ¿verdad? Un prójimo sin frontera, iba por allí. Y cuando le dice a este hospedero... ¿El hospedero dónde está? A mitad de camino. A mitad. Entonces... Fíjate qué interesante. Sí, y entonces, no solamente eso, padre, me parece también interesante que le dice al hospedero, cuida de él, y lo que gastes de más cuando yo regrese, quiere decir que al Jericó ser una ciudad de paso, ¿verdad? Quiere decir que él iba a retornar por ese mismo camino. Por ese, cuando yo venga de regreso otra vez... Que nos dice que va para Jerusalén. Porque los samaritanos no iban nunca a Jerusalén. Ese es otro detalle. Acuérdate que en el texto de la samaritana dice, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Un samaritano no subía a Jerusalén a adorar a Dios. Se iba al monte Garazín. Por eso la samaritana le dirá a Jesús. Y Jesús le dice, ni en este monte, ni en el otro.
Llegará el día en que adorarás al Padre en espíritu y en verdad. Pero vamos a pausar porque hemos hablado mucho. Sí. Muy bien. Buenas tardes, continuamos compartiendo este capítulo de Un extraño en el camino que nos tiene aquí en la pausa. Si ustedes nos llegan a ver, si esta pausa queda llegar grabada, era interesantísima. Usted está extrañada. Lo que uno puede ir descubriendo leyendo el texto para, como dice el padre, no salirnos de contexto, ¿verdad? Ni buscar pretexto. Buscar la enseñanza. Sí. Por eso es que el Evangelio es algo más que una lectura, es una palabra viva. No, definitivamente. Usted cuando vuelva a leer este texto de la lectura del buen samaritano, mire, va a encontrar un montón de cosas, así que le invito a que lo lea pausadamente
y haga su lectura oral. Con papel en mano y lápiz. Y lápiz, porque de verdad que a la luz de este capítulo segundo, Un extraño en el camino, usted se va a extrañar de todo lo que va a encontrar. Así que vamos a continuar, ¿verdad? Que ya estamos a punto de finalizar este programa de hoy. Dice el número 81. La propuesta es la de hacerse presente ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo de pertenencia. ¿Ve usted? ¿Cuál es la propuesta que hace Jesús? La que tú te tienes que hacer presente. Es decir, tú te tienes que hacer próximo, ante el que necesita ayuda, sin importar si es parte del propio círculo, si es de los tuyos o no es de los tuyos, si es de tu familia o no es de tu, si es de tu vecindario o no es de tu vecindario, si es de tu iglesia o no es de tu iglesia, si es de tu trabajo o no es de tu. Tú tienes que hacerte prójimo, cercano. En este caso, el samaritano fue quien se hizo prójimo del judío herido. Próximo, se acercó. Para volverse cercano y presente. Esa es la clave. ¿Quién es el prójimo? El que se hace cercano y el que se hace presente. Atravesó todas las barreras culturales e históricas. No le importó ni su religión, ni que lo consideran como decía anteriormente, ¿verdad? Un ser despreciable, un impuro. No, es un ser humano el que está ahí. Yo voy a ayudarlo, voy a meter mano. La conclusión de Jesús es un pedido. Tienes que ir y hacer lo mismo. Ahí está. Tienes que ir y hacer lo mismo. Te tienes que acercar. Lo tienes que tocar. Lo tienes que cargar. Lo tienes que montar. Lo tienes que llevar. Lo tienes que cuidar. Bajar de meterle en la hospedería, cuidarlo y pagar. Y si no, paga otra vez. Es decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y ante el sufrimiento volvernos cercanos a cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo prójimos a quienes debo ayudar, sino que me siento llamado a volverme yo un prójimo de los otros. Ahí tiene la clave, hermano. Volverme yo, nosotros. ¿Quién es el prójimo? Nosotros, yo. Yo soy el prójimo. Yo implica que me tengo que hacer próximo. Yo implica que me tengo que hacer cercano. Yo implica que tengo que llenarme las manos de sangre, que me lo tengo que cargar al hombro, que lo tengo que montar en la montura, que lo tengo que llevar a la hospedería, que lo tengo que bajar, que tengo que buscar el hospedero, que tengo, yo, estoy. Y entonces yo soy el que creo la vinculación, porque doy ¿verdad? Que eso es lo que Dios ha hecho conmigo. No es que yo amo a Dios, es que Dios me ama. Por eso en el Gloria, que recitamos los domingos o lo cantamos, dice: gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que ama, que se hace prójimo. Dios en Jesucristo se ha hecho prójimo, se ha hecho cercano. Por eso, repito lo que dije al principio, encarnación, se ha hecho carne, ha tomado carne, se ha hecho partícipe de nosotros. El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío. Atención, ahí empieza. Ahí es que empieza la cosa esta. Va a sonar. Ahí es que empieza la cosa. Dios le está llamando. Dios le está llamando. El problema es que Jesús destaca a propósito que el hombre herido era un judío. Y habitaba. Y habitante de Judea. Mientras que el que se detuvo y lo auxilió era un samaritano. Habitante de Samaria. Ahora mira lo que dice el Papa. Este detalle tiene una importancia excepcional para reflexionar sobre un amor que se abre a todos. El amor de los cristianos tiene que ser un amor que se abre a todos. No es exclusivo, es inclusivo. Importante, no divide, multiplica, no resta, sino suma. Los samaritanos habitaban una región que había sido contagiada por ritos paganos, y para los judíos esto
los volvía impuros, detestables, peligrosos. Eran blasfemos, eran lo peor, eran un manchado. Por eso decía que era la expresión que se utilizaba ahorita, ¿verdad? Que era un impuro. Impuro no tiene que ver con sexualidad, tiene que decir que estaba contaminado con los falsos dioses, el paganismo. De hecho, un antiguo texto judío que menciona a naciones odiadas se refiere a Samaria, afirmando además que ni siquiera es una nación, y agrega que es el pueblo necio que reside en Siquén. Fíjate, los insultos, atacando que no son ni de su misma sangre, dice que es un samaritano, decir samaritano es bueno. Esto implica porque una mujer samaritana, cuando Jesús le pidió de beber, respondió enfáticamente: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Quienes buscaban ocasiones que pudieran desacreditar a Jesús, lo más ofensivo que encontraron fue decirle endemoniado y samaritano. Decirle a Jesús de samaritano, endemoniado, es decirle lo peor de lo peor. Por lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación que desmiente toda manipulación ideológica para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Y aquí es donde se caen, por decir de alguna manera simbólica, ¿verdad? La ceguera. Se abre el entendimiento. Y entonces entiendo yo que tengo que aprender a amar de una manera universal. Y nosotros, muchos de nosotros tenemos muchos prejuicios como estos. A veces oímos expresiones muy comunes. Esa Biblia es protestante. Señor, la Biblia ni es protestante ni es católica. La Biblia es palabra de Dios. A la Biblia que utilizan las comunidades cristianas no católicas le faltan unos libros, pero eso no quiere decir que el resto no sea palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con las afirmaciones que hacemos. Ay, ese es un protestante, ese es no sé qué, ese es aquel. Y le ponemos etiqueta a la gente. Entonces nosotros los puros, los buenos, los santos. O viceversa, cuando de otras comunidades cristianas nos atacan a nosotros, entonces nos ponemos a la defensiva. Y nos llamamos endemoniados, y nos llamamos samaritanos, y nos excomulgamos los unos a los otros. Eso no es cristiano. O cuando vamos a hacer misión, padre, allí no toques, que allí vive un hermano separado. Un hermano separado. No, pero es hermano. Hay que llegar a todos. Pero fíjate que esto es lo más contradictorio. Sí. Es un hermano separado. ¿Tú me puedes decir que eso es un hermano separado? Sí. Ajá. Primero decimos hermano y después añadimos etiqueta separado. Esa mentalidad hay que cambiarla. Excluyente totalmente. Que no podemos ser así. Por eso hay que pedir la conversión al Señor. Y esta parábola va por aquí. Y esta carta, queridos hermanos y hermanas, va por esta línea. Bueno, pero seguiremos hablando porque el tiempo se nos acabó. Oramos para que el Señor nos abra el entendimiento y nos quite la ceguera. Dios nuestro, Trinidad de amor, desde la fuerza comunitaria de tu intimidad divina, derrama en nosotros el río del amor fraterno. Danos ese amor que se reflejaba en los gestos de Jesús en su familia de Nazaret y en las primeras comunidades cristianas. Concede a los cristianos que vivamos el Evangelio y podamos reconocer a Cristo en cada ser humano, para verlo crucificado en las angustias de los abandonados y olvidados de este mundo, y resucitado en cada hermano que se levanta. Ven, Espíritu Santo, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son rostros diferentes de la misma humanidad que amas. Amén.
Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos.